Salmo 45, cuando todos estén ahí, dicen amén. Les recuerdo, este es un salmo masquil que vendría siendo como instrucciones o salmos para la esposa o para el esposo, amén. Estamos ahí, Salmo 45. Bendito eres Dios. Yo leo el primero, ustedes el segundo y así nos reunimos en el final. Dice así: rebosa mi corazón, palabra buena, refiero yo al Rey mis obras. Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Cíñete tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y tu majestad. Tus saetas agudas con las que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán el corazón de los enemigos del rey. Amaste la justicia y aborreciste la maldad, por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de gozo sobre tus compañeros. Hijas de reyes entre tus ilustres, está la reina a tu diestra con oro de Ofir. Y deseará el rey tu hermosura, e inclínate a él, porque él es tu Señor. Toda ilustre es de dentro la hija del rey, de brocado de oro es su vestido. Serán traídas con alegría y gozo, entrarán en el palacio del rey. Todos juntos, haré perpetua la memoria de tu nombre en las generaciones, por lo cual te alabarán los pueblos eternamente y para siempre. Amén. Son palabras para la esposa, ¿verdad? Si se ponen detalladamente a leerlas, es un claro ejemplo de que habla de su amada. Amén. Vamos a alabar a nuestro Dios, vamos a decirle: Dios, tú eres grande y poderoso. Aquí están mis manos, aquí está mi boca para cantarte, para bendecirte, Dios. Permíteme hoy nuevamente alabar a nuestro Salvador. Bendito Dios, te alabamos. Sé tú con cada levita, Dios. Padre Santo, sé tú con la iglesia misma, Padre Santo. Te pido que seas tú, Dios, en cada aplauso, en cada alabanza, Dios. Que tu Espíritu Santo nos guíe por sendas de justicia y de verdad, por amor a tu nombre, Dios. Te lo pido, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a adorar a nuestro Dios. Vamos a decirle a Él, darle gracias por lo que ha hecho por nosotros, por lo que hará. Y vamos a decirle a Él: inmerecedor soy de tu gracia y tu perdón, de tu perfecto amor. Indigno soy, no existe nada por lo cual pueda yo pagar tu tierna y dulce, tu eterna bondad. Y tú me has amado
estar aquí para abrazarme sin recordarme lo que fui, un pecador que de ti su rostro escondió, que no merecía el regalo de tu amor. Yo quiero agradecerte, amarte siempre con gran pasión, como lo has hecho tú. Quiero corresponderte, ser fiel por siempre, con decisión. Inmerecedor soy de tu gracia y tu perdón, de tu perfecto amor. Indigno soy, no existe nada, dile, no existe nada en mí por lo cual no pueda yo pagar tu tierna y dulce paz, tu tierna bondad. Tú me has amado, tú me has amado, y has decidido estar aquí para abrazarme, sin recordarme lo que fui, un pecador, el que su rostro escondió, que no merecía el regalo de tu amor. Yo quiero agradecerte, amarte siempre con gran pasión, como lo has hecho tú. Quiero corresponder, ser fiel por siempre, con decisión y no fallar jamás. Así es, somos inmerecedores de tanta gracia que Él nos da. Bendito es tu nombre, Dios. Así como estamos, queremos entrar en tu presencia, Jesús. Entra en la presencia del Señor con gratitud y adórale de corazón. Entra en la presencia, dile, entra en la presencia del Señor con gratitud, ella alza tu voz con júbilo, dale la gloria a Él, dile, la gloria te honra, alabanzas al Señor Cristo, nombre sin igual, y la gloria te honra.
igual, dile. Nombre sin igual, la gloria y honra, alabanzas al Señor. Bendito es su nombre, Dios. Bendito eres, Jesús. Dile en tu presencia, Jesús. En tu presencia, solo en tu presencia, seguro estaré. En tu presencia, solo en tu presencia. Aunque rece la tormenta, pero yo en tu presencia seguro estaré, porque tú eres mi refugio, mi ciudad amurallada. Dentro de ti en tu presencia, solo en tu presencia, seguro estar en tu presencia, en tu presencia, solo en tu presencia. Bendito es tu nombre, bendito sea el nombre de Jehová. Gracias, Jesús, gracias te damos, Jesús, porque tú eres bueno, porque tú eres santo, porque eres digno. Y vamos a agradecerle en este momento, dile. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo, dile. Y gracias, Cristo.
dile gracias Cristo. Y levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Y gracias Cristo. Gracias Cristo. Una vez más dile gracias, dile. Y gracias Cristo. Y agradecele, dile gracias. Y gracias Cristo. Gracias Jesús, dile. Y gracias Cristo. Gracias, gracias Cristo. Y levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Y gracias Cristo. Gracias Cristo. Levantemos y levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias Cristo. Gracias Cristo. Levanta tus manos y agradecele. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias Cristo. Gracias, gracias Cristo. Bendito eres Dios, Dios es bueno, amén. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores, al digno de toda la gloria y toda la honra? Bendito eres Dios. Porque Dios ha sido bueno, amén. Dios es bueno donde quiera que se pare, el nombre de Dios es fiel, amén. Debemos de confiar en Él, y así como le trajimos alabanza y adoración en ofrenda, así también pasamos a las ofrendas y los diezmos de su pueblo. Padre Santo, Padre bendito, te pedimos, Dios, que tú seas con los diezmos y las ofrendas de tu pueblo, Dios. Que bendigas a cada dador alegre, Dios, en esta hora, Padre Santo. Que tú seas, Padre Santo, con ellos. Te lo pido, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Porque todo es tuyo y lo recibido de tu mano te damos. Bendito eres Dios. Tú eres bueno, Dios. Bendito eres Dios. A Dios sea la gloria, a Dios sea la honra, amén. Eres bueno, Dios. Y Dios manda lluvia. Tú eres bueno, Dios, gracias, Padre Santo. Derrama de tu Sea toda la gloria, toda la honra, Dios. Envía hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Sea la gloria a Dios. Dios manda lluvia.
Espíritu. Envía hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Y manda la lluvia, el rocío de tu amor. Bendito eres Dios, llenando las vidas de la tierra, oh Señor. Bendito eres Dios. Podemos bendecir el nombre de Dios. Manda la Bendito eres Dios. lluvia, Bendito eres Dios. el rocío de tu amor. Visita mi vida y cámbiame, Señor. Damos la gloria y la honra solo a ti, oh Dios. Bendice estas ofrendas y estos diezmos que tu pueblo ha traído al alfolí. Bendice el 90% que queda en ellos, Dios. Padre Santo, abre las ventanas de los cielos y derrama bendición hasta que sobreabunde, Padre Santo. Bendícelos en sus trabajos, en sus vidas, en su familia, Dios. Padre Santo, que tú seas la única bendición de sus vidas, Dios. Padre Santo, porque tú llenas todo, porque tú eres el proveedor de todo. Bendícelos en gran manera, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Y así damos paso a la palabra de Dios. Bendito Señor y Padre nuestro, te damos muchas gracias por esta tarde que estamos aquí reunidos, presentes. Gracias, Señor, gracias. Alabado sea tu precioso nombre, Señor. Bendecimos tu nombre precioso. Que esta tarde tu palabra, Señor, sea de gran bendición a nuestras vidas. Que tu palabra, Señor, sea el alimento espiritual que necesita nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo, Señor. Gracias, 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 Padre. Alabado sea tu santo nombre. Bendice a cada uno de los que estamos aquí, Señor, y que esta tu palabra nos pueda ayudar a seguir siempre adelante. Gracias, muchas gracias, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia, el libro de Mateo. El libro de Mateo. Bueno, vamos primero a el libro de Hechos, capítulo 1, y ya después vamos a Mateo. Hechos, en el libro de los Hechos, capítulo 1, y vamos a ver algo bien interesante que nos interesa a cada uno de nosotros. Y yo creo que la mayor preocupación de nuestro Señor Jesucristo es que el estar con sus discípulos era de darles todo lo que Él tenía que darles de la palabra. Y damos gracias a Dios porque en este tiempo nosotros ya podemos tener la palabra de Dios en nuestras vidas completamente condensada y la podemos ver tal y como ellos la recibieron. Pero el Señor Jesús en esta parte es algo bien importante. Ellos están hablando, están preguntando muchas cosas al Señor Jesús. Y después de que el Señor Jesús resucitó, estuvo 40 días predicando la palabra de Dios, presentándose ante sus discípulos, mostrándoles pruebas de su resurrección, porque ustedes saben que en el ámbito, en esa zona donde habían sucedido todas estas cosas, había rumores que se decía que el cuerpo del Señor Jesús había sido robado y que pues no era cierto lo de la resurrección.
Pero después de los 40 días dice que Él se presentó con pruebas indubitables, apareciéndose ante ellos. Entonces, Hechos capítulo 1, versículo 6, desde el 4 vamos a leer, del 4 al 11, dice la palabra de Dios: y estando juntos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre que oísteis que dijo de mí. Porque Juan a la verdad bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, no muchos días después de estos. Entonces los que se habían juntado le preguntaron diciendo: Señor, ¿restituirás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo: no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado en una nube que le recibió y le quitó de sus ojos. Y estando con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí 2 varones se pusieron junto a ellos en vestidos blancos, los cuales también le dijeron: varones Galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado desde vosotros arriba en el cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y mira, mis hermanos, esto es bien interesante. Vamos a ir por partes en esta despedida del Señor Jesús de sus discípulos. El Señor Jesús tuvo la delicadeza de juntarlos a los discípulos en cierto lugar en el Monte de los Olivos, porque de ahí Él iba a ser levantado al cielo. Él lo sabía perfectamente bien, que el Espíritu Santo lo iba a levantar y lo iba a llevar al Padre. Pero Él quería que los discípulos vieran eso porque les iba a dar un mensaje bien importante. Pero la pregunta que debemos de hacernos cada uno de nosotros es: ¿cómo esperamos nosotros el regreso del Señor? Nosotros. Porque esa pregunta también la han de haber tenido los discípulos en ese tiempo. ¿Cómo esperaban ellos el regreso del Señor? Porque ellos todavía, el Señor no se iba, y uno de ellos le pregunta: Señor, ¿restituirás el reino? El reino estaba tomado, cautivado por el Imperio Romano, y ellos estaban preocupados por su territorio, por su nación, y ellos querían saber de parte del Señor Jesús si el Señor Jesús iba a hacer algo para quitarles ese yugo de esclavitud que tenían sobre ellos de parte de los romanos. Y el Señor Jesús les dice: no toca a vosotros saber los tiempos de Dios, solo Dios lo sabe, ¿sí? Ustedes sigan viviendo. Y la pregunta es esa: ¿cómo esperaban ellos el regreso del Señor? Aunque ya se lo habían dicho, ¿sí? Y mire, la promesa que el Señor Jesús les hace a ellos, les dice: mas recibiréis la virtud, mas recibiréis el poder del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros. Y esta palabra sobre es bien importante, porque miren, muchas veces nosotros entendemos, ¿verdad?, que el Espíritu Santo viene y se derrama sobre la iglesia y luego se va, ¿verdad? El Espíritu Santo es algo muy importante en nuestras vidas. Por lo tanto, el Señor Jesús dijo que Él iba a estar con nosotros siempre. El Espíritu Santo está con nosotros siempre. Y esta palabra que dice aquí, ¿verdad?, sobre, dice que el Espíritu Santo siempre está sobre nosotros. Y que cada vez que nosotros caminamos, cada vez que nosotros estamos en casa, en el trabajo, en la calle, aquí en la iglesia alabando el nombre de Dios, el Espíritu Santo
es el que nos ayuda a alabar el nombre de Dios. El Espíritu Santo está sobre nosotros. Y depende de nosotros cuando nos queremos entregar en oración, en alabanza, en adoración al Señor, es simplemente tomarlo, hacernos de Él y ser llenos del Espíritu Santo. Y eso es lo que nosotros, pues a lo mejor nos falta entender muchas cosas. Y que a lo mejor pues nos las han dicho no mal, sino no como están escritas aquí en la palabra de Dios. Pero el Espíritu Santo está sobre cada uno de nosotros. Y la palabra de Dios no miente. Jesús no miente. Dice Él claramente que Él estaría con nosotros siempre. Estará con vosotros siempre el Espíritu Santo. Y entonces dice que cuando el Señor Jesús empieza a irse, a levantarse, ellos lo están viendo. Como esa nube que descendió lo envuelve y se lo empieza a llevar, y ellos están mirando que su amado se está desapareciendo de ellos. Y ellos dicen que todavía están tratando de ver hasta lo último, donde ya uno ya no puede ver, ¿sí? Y cuando oyen la voz de esos dos ángeles que están ahí, que les dice, ¿verdad? ¿Qué miráis al cielo? Este mismo Jesús que ha sido levantado, así va a regresar, ¿sí? Así va a regresar, ¿sí? Y es que Dios, no había ninguna necesidad, ¿verdad?, de que esos dos ángeles estuvieran ahí. Pero los ángeles son mensajeros y estos mensajeros traían pues un mensaje de parte de Dios para ellos, ¿sí? Que no se desesperaran, que tomaran en cuenta todas las palabras que habían escuchado del Señor Jesús, pero que también estuvieran pendientes del regreso. Y esto es bien importante, porque ninguno de los discípulos de ese tiempo miró el regreso del Señor Jesús. Y así pasaron ¿cuántos años? Ya han pasado 2022 años que llevamos en nuestra cuenta, por así decirlo. Pero ellos no vieron el regreso del Señor Jesús. Pero dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que en este tiempo nosotros debemos de estar esperando el regreso. Eso es, ¿cómo estamos esperando el regreso del Señor Jesús? Y entonces si vamos a Mateo capítulo 24, porque el Señor quiere que nosotros veamos qué hay realmente. ¿Cómo esperamos el regreso del Señor Jesús? Esa es la pregunta que nosotros debemos de hacernos siempre. Y mire, quizás nosotros, los que estamos aquí, hemos leído muchas veces esto, pero la intención de este mensaje no es saber qué señales, qué tiempos son los que se vienen, ¿sí? Porque hoy en día, miren, mis hermanos, nos interesa más conocer del anticristo que de Cristo. Porque si nosotros nos enfocamos más en las profecías, en la tribulación, cómo va a actuar el anticristo, eso ya no debe de interesarnos a nosotros, porque realmente primero Dios y la misericordia de Dios y la gracia de Dios, no queremos estar ahí. ¿O sí quieren estar ahí? ¿Verdad que no? Entonces no debiera de interesarnos si el anticristo va a mochar cabezas, si el anticristo va a poner la marca, si el anticristo... Que se interesen esas personas que se van a quedar en ese tiempo, ¿o no? A nosotros lo que nos interesa es saber, fíjese bien, es saber esto que les estoy diciendo. ¿Cómo estamos esperando el regreso de nuestro Señor Jesucristo?
Y entonces vamos a leer esta parte del capítulo 24, pero enfocándolo a lo que el Señor Jesús les dijo. Dice la palabra de Dios: y salido Jesús se iba del templo, y se llegaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo, que no será dejada piedra sobre piedra que no sea destruida. Y sentándose en el monte de las Olivas, se llegaron a él sus discípulos aparte diciendo, fíjese, ellos estaban interesados en lo que estamos viendo, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del mundo? ¿Qué señales habrá de tu venida? Tres cosas: las señales, tu venida y el fin del mundo. Ellos querían saber cómo está el panorama a nivel mundial de lo que iba a suceder más adelante. ¿Sí? Muy interesados estaban ellos. Y si nosotros nos ponemos a leer, dice claramente, y respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿Cómo esperamos el regreso del Señor? La primer señal que Jesús les dice, miren, cuando ya se acerque mi venida, mi regreso con ustedes, lo primero que va a haber una confusión religiosa. Una confusión religiosa. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Porque vendrán muchos. Si yo hubiera investigado cuántas religiones hay en todo el mundo, quedaríamos asombrados. Porque a lo mejor no tenemos contemplado, porque solamente aquí en Teloloapan hay muchas iglesias que no están registradas en gobernación, que están volando, ¿sí? Y que nace una y nace otra y otra se independiza y bueno, todas dicen que tienen la verdad. Y el Señor Jesús lo estaba diciendo, cuando veas eso, es una de las señales de que ya voy a regresar. Y eso nosotros lo estamos viendo. Hoy en día hay una gran confusión y muchos dicen que tienen la verdad. Y oiréis guerras. Eso ya ni se los platico, porque en el tiempo que usted lleva viviendo han pasado, saben de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, la guerra de Vietnam, la guerra de Camboya, la guerra del Golfo Pérsico, etcétera, etcétera. Hay guerras en todos lados. Y oiréis guerras y rumores de guerras. Mirad, no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación. Esa es otra señal. Reino contra reino. Habrá pestilencias, hambres, terremotos por los lugares. Y todas estas cosas, principio de dolores. Entonces se entregarán para ser afligidos y se matarán y seréis aborrecidos por todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos entonces serán escandalizados y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. ¿Sí? Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se apagará, se resfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo, por testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. Esas son las señales que el Señor dio. Entonces vendrá el fin. Le sigue él predicando cómo se desarrolla todo eso, cómo van a ser las guerras, cómo va a ser la abominación. Y así termina él de hablar todo esto. ¿Sí?
En el versículo 35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Sí? Pero el día y la hora nadie lo sabe. Ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta que el día se acercó y Noé entró al arca. Y no conocieron hasta que vino el diluvio y llevó a todos, así también será la venida del Hijo del Hombre. El día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo. Fíjese, bien importante esto, mis hermanos. Bien importante porque si Dios hubiera dejado una fecha, donde Él vendría por nosotros y que ya fuera dentro de un mes, ¿cómo estuviéramos nosotros? O todas las iglesias, pero enfoquémonos a nosotros. Estuvieran llenas, pero ojo, no toda la gente cree en la venida, en el rapto. ¿Sí? Por lo menos las iglesias, los que estamos aquí, si supiéramos que dentro de un mes es el rapto, ¿qué haría usted? Leería la Biblia día y noche, estuviera cante y cante, anduviera predicando el evangelio por todos lados. ¿No eso sería? Le aseguro. A lo mejor vendería todas sus posesiones, lo que tiene, los anillos de oro, las cadenas, para aprovechar. Y en esos días pues vivir bien, porque ya el Señor viene dentro de un mes. Pero el Señor les dijo, el día y la hora nadie lo sabe. ¿Qué es lo que nos está dando a nosotros la oportunidad? La oportunidad de vivir diariamente con esa promesa del Señor. Que si el Señor, imagínense, yo les decía hace un momento, los discípulos decían que ya ellos iban a ver la venida o el regreso del Señor Jesucristo, mas sin embargo murieron y no vieron. Y así vinieron más discípulos y así vinieron más épocas del cristianismo y no se ha llevado a cabo el rapto. Pero dice la palabra de Dios, el día y la hora nadie lo sabe. Mas sin embargo el Señor Jesús dijo algo bien importante para nosotros. Para nosotros. Que a lo mejor el día y la hora no lo sabemos. Pero Jesús dijo, así como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Ahora, si usted quiere saber si está cerca de la venida del Señor, ¿cómo dice que era la vida en los días de Noé? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Ahí lo dice. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta que el día se acercó y Noé entró en el arca. Ahora, ¿usted cree en las palabras del Señor Jesús? A ver, dígame usted aquí. ¿A poco el Señor Jesús dijo que en los días de Noé atrás mencionó la palabra que esa sociedad era una sociedad salvaje? ¿Sabe cómo era esa sociedad? Como la que estamos viviendo nosotros. Así, tranquila. Unos se casan, otros hacen su pachanga, sus fiestas, unos andan de parranda en la noche, andan tranquilos. O sea, la cosa está relajada. ¿Sí? Así lo está diciendo el Señor. Así estaba la sociedad, relajada.
así como lo vemos nosotros. Tú no te metes conmigo, él no se mete conmigo, yo no te ofendo, yo no te agredo. Si te quieres casar con un hombre, cásate, no digo nada. Si te quieres casar mujer con mujer, cásate, o sea, todos relajados. Es lo que está diciendo aquí la palabra de Dios. Como en los tiempos de Noé, bebían, comían, se casaban, se daban en casamiento, así se la llevaran. Y no quisieron saber nada de lo que predicaba Noé del diluvio. Hasta que llegó el día y empezó a llover, entonces entendieron que verdaderamente era palabra de Dios y que la predicación de Noé era verdadera. Así va a estar aquí, mis hermanos, como en los días de Noé. Y así está ahorita la sociedad. En cualquier momento viene el Señor, porque todo se está acomodando. Todo se está acomodando. Así es de que Dios nos dejó todas las señales de su venida. Y eso está a punto de suceder. Así que volvemos a preguntar en esta tarde, nosotros ¿cómo esperamos la venida, el regreso del Señor Jesucristo? ¿Cómo actuaríamos? En el capítulo 25, el Señor Jesús sigue hablando, sigue platicando con sus discípulos. Y es que en el capítulo 25, Él les empieza a hablar algo bien importante. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo, y las 5 de ellas eran prudentes y las 5 fatuas. Y las que eran fatuas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasos juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche fue como oído un clamor, he aquí el esposo viene, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y se prepararon sus lámparas. Y las fatuas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras, id vosotras ante los que venden y comprad para vosotras. Y mientras que ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban apercibidas entraron a las bodas y se cerró la puerta. Y después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, ábrenos. Mas respondiendo él dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues porque no sabéis el día y la hora que el Hijo del Hombre, vuelve el Señor a decirles, no sabéis el día y la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Por qué el Señor se ha preguntado alguna vez? Yo sé que usted ya se sabe esta parábola, esta historia que el Señor Jesús le da a sus discípulos de las 10 vírgenes. Nos hablan del esposo, nos hablan de la esposa, nos hablan de las vírgenes, nos hablan de que 5 prudentes, 5 fatuas. Pero en realidad, mis hermanos, cuando el Señor Jesús hablaba a sus discípulos, Él les hablaba de lo que se celebraba en ese ambiente. Y nuestra cultura que nosotros tenemos no es nada comparable con la cultura de los judíos. Ellos tenían sus propias reglas, sus propias tradiciones para celebrar las bodas. Y el Señor Jesús no podía mentirle a los discípulos, ni tampoco podía agregarle otras cosas que ellos no pudieran entender. Entonces, cuando Él empieza a hablarles sobre estas bodas, sobre esta boda, ellos estaban conscientes, estaban atentos de lo que el Señor Jesús les estaba diciendo. Y cuando Él les dijo, se celebraron unas bodas. Se celebraron unas bodas. Y es que allá, mis hermanos, las bodas se celebran de una manera muy distinta a las de nosotros. Allá, la que va a ser la esposa, la novia,
¿sí? Busca sus compañeras y entonces les llaman también vírgenes. Tienen que ser vírgenes, como la esposa es virgen. Y entonces empiezan a celebrar la boda en la noche. Y la esposa tiene que salir de la casa del padre a ir a encontrarse con el esposo que viene de la casa del padre del novio. Y entonces se encuentran el novio y la novia, y de ahí se regresan para llevar la novia a la casa del padre, el padre del novio, ¿sí? Y entonces, mis hermanos, el Señor Jesús les está diciendo, había una novia, había unas bodas, y la novia se preparó para salir a encontrar al esposo, para que de ahí el esposo la llevara a la casa del padre. Y entonces, mis hermanos, dice que iban las 10 vírgenes, pero, dice el Señor Jesús les dice, pero el esposo se tardó en llegar al lugar convenido, a donde se iban a encontrar para que de ahí él la llevara con el padre, su padre, ¿sí? Y dice que ahí entonces las 10 vírgenes, ¿por qué llevaban esas lámparas? Porque si hubiera sido de día no habría necesidad de llevar las lámparas. Habría el sol, la claridad del sol. Llevaban las lámparas porque con ellas se alumbraban en la calle. Y entonces, cuando llegaron al lugar indicado, le fue notificado a la novia que el esposo tardaba, que el esposo no podía llegar a esa hora, se estaba tardando. Y entonces hicieron un alto para esperar al esposo. Y en ese alto que hicieron, las que llevaban poco aceite se les terminó. Y dice que era a la medianoche cuando estaban esperando al esposo. Obvio, estaban en completa oscuridad, así que necesitaban del aceite. Pero dice que en la espera, pues las que tenían suficiente aceite podían iluminar todo. Pero las que llevaban poco se les terminó y se apagaron. Pero dice la palabra de Dios que en la espera todas se durmieron. Pero la interesada no, que era la esposa. Ella estaba pendiente, ¿sí? Estaba pendiente, ¿sí? Y dice que cuando llegó el esposo, una voz dijo, he ahí el esposo, salid a recibirle. 5 estuvieron preparadas con suficiente aceite. Y las que ya no tenían dijeron, danos de vuestro aceite para seguir caminando y alumbrarnos. Y las estas dijeron, no, porque si te damos se nos va a terminar a nosotros y se nos van a terminar a todos y vamos a andar en oscuridad. Así que mejor vayan, compren con los que venden y vénganse. Vayan rápido. ¿Sí? Pero dice que en lo que ellas fueron, eran las 12 de la noche, era la medianoche, ya no había tiendas donde vendían, ya estaban cerradas. ¿Dónde iban a conseguir? A lo mejor consiguieron con su vecino, con su amigo, pero consiguieron. Y cuando regresaron, ¿qué fue lo que pasó? La novia entró con las 5 que habían llegado a la casa del padre y se cerró la puerta. Y ya no pudieron entrar a las bodas. ¿Sí? De todo esto, ¿qué es lo que el Señor quiere decirle a su pueblo? Que debemos de estar preparados, ¿sí? Los que sabemos que el Señor Jesús va a regresar, tenemos que estar preparados. Y es lo que decía, y vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo. Así que mis hermanos, ¿sí? Lo único que Dios quiere es que nosotros estemos atentos, atentos. La siguiente parábola, porque el Señor Jesús les está hablando de la venida, de las señales de la venida y del fin del mundo, y les va a decir todo. Y entonces empieza a hablar y les dice aquí, porque el reino de los cielos es como el hombre que, en el 14 estoy, porque el reino de los cielos es como el hombre que partiendo lejos llamó a sus siervos
En otras versiones dices a sus esclavos. Llamó a sus esclavos, a sus siervos, y le entregó sus bienes. Dice, y a uno le dio 5 talentos, y a otro le dio 2, y a otro le dio 1, a cada uno conforme a su facultad, y luego partió lejos. Y el que había recibido 5 talentos se fue y granjeó con ellos e hizo otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Mas el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y lo escondió, el dinero que le había dado su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos esclavos y les hizo cuentas de lo que les había dado. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos he recibido de ti, aquí tienes otros 5 talentos que he ganado para ti. Y su señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Y llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, he aquí otros 2 talentos he ganado sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Y llegando también aquel que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Y respondiendo su señor le dijo, malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, te convenía dar mi dinero a los banqueros y viniendo yo lo habría recibido el rédito. Quitarle pues el talento y darle al que tiene 10 talentos. Porque a cualquiera que tuviere le será dado y tendrá más, y al que no tuviere aún lo que tiene le será quitado. Y el siervo inútil, echarlo en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué les estaba diciendo esto a sus discípulos? ¿Por qué les estaba diciendo esto a esos hombres que le seguían? ¿Por qué les dijo, tengo unos esclavos, unos siervos, y les voy a dar lo que es mío? Y dice, a uno le di 5 talentos, a otro le di 2 y a otro le di 1. Para que los pusieran a trabajar, para que trabajaran en el tanto que yo voy a un viaje. Ahora, en su mente, ¿qué es un talento? ¿Qué es un talento? ¿Qué es un talento? ¿Un regalo? ¿Un don? Dice la hermana. Pero si ustedes se dan cuenta, cuando el Señor está hablando en ese tiempo, óigalo bien, cuando el Señor está hablando y dice, le dio 5 talentos, si usted se fija ahí en su Biblia, en la tabla de pesos y medidas, ¿un talento a cuánto equivale? ¿Un talento a cuánto equivale? Porque a uno le dio 5 talentos. Y si le estaba dando algo, ellos recibieron. ¿Cuánto les dio en peso? 34 kilos. ¿De qué les dio? 34 kilos de qué? 34 kilos por 5, ¿cuánto es? Porque a uno le dio 5 talentos. ¿O no? ¿Y qué es lo que se pesaba en talento? La plata y el oro. Si a uno le dio 5 talentos, si son 35 kilos, 34 kilos, estamos hablando de más de 120, 150, 170 kilos que le dio al primero. Al segundo le dio 2 talentos, si son
34, 35 kilos son como 70 kilos de oro. Ahora imagínense en dólares cuánto sería. O sea, el Señor se los dio. Aunque es una parábola, pero le está dando. Ahora, el Señor estaba hablando en términos, como decía un hermano, metafóricos. ¿Sí? Porque para talento la palabra en el griego es talanto. Y la palabra talanto significa soportar. Óigalo bien, para que pueda ver la diferencia. El Señor Jesús no estaba hablando de darles 90, 100, 150 kilos en oro. Les habló de talentos. Y el talento en ese tiempo, la palabra talento, que se pronuncia talanto, significa soportar, sustentar, ir adelante, llevar. Y significa balanza. Ahora, Jesús les estaba diciendo, ustedes, te voy a dar la capacidad, te voy a dar el talento, el don de soportar. Te voy a dar el talento, el don de sustentar. Te voy a dar el talento de que puedas ir hacia adelante. Te voy a dar el talento de que puedas llevar. Te voy a dar el talento que puedas sopesar lo que te conviene y lo que no te conviene, que pongas en una balanza. ¿Sí? Y de eso les estaba hablando a los discípulos. De esto. Ustedes van a ir y van a llevar el evangelio. Ustedes van a ir y vas a hacer esto. ¿Sí? El que es levita, porque dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que se lo dio a sus esclavos. Y a cada uno le dijo, entra en el gozo de tu Señor. ¿Y qué esclavo podía entrar y comer con su patrón, con su dueño? El esclavo siempre tenía que estar rezagado a las partes de afuera. Muy raramente podían entrar a lo privado del patrón, del dueño. Pero el Señor, cuando dice que estos trabajaron bien, les dijo, entra al gozo de tu Señor. Y cuando nosotros nos da un trabajo, y es lo que nos está diciendo, aprende a soportar. Aprende a sobrellevar, aprende a llevar, aprende a ir, aprende a poner en una balanza lo bueno y lo malo. Eso es lo que les estaba diciendo, para que puedas estar listo para la venida del Señor. ¿Sí? Y dice que a uno le dio un talento y que ese lo fue y lo escondió. Ahora, mis hermanos, mire. Ellos no hicieron negocio para tener un beneficio ellos. Ellos hicieron negocio para su dueño, su patrón. Ninguno de ellos se quedó con nada. Y déjenme decirles, mis hermanos, cuando nosotros le damos al Señor, Él lo recibe todo. Como en esto que se está haciendo para remodelar la parte de aquí adelante. ¿Sí? Déjeme decirle que todo eso es para el Señor. ¿Sí? Y el Señor le va a dar más a usted para que usted pueda darlo. Pero si usted lo tiene ahí como este hombre que lo llevó y lo enterró, ¿qué le va a decir? Mal siervo. ¿Y sabe con qué salió ese hombre? Es que, Señor, tuve miedo, porque yo sé que tú eres así. ¿A poco podemos creerle a este hombre que está diciendo esta sarta de mentiras, que el Señor Jesús es así? ¿Que Él recoge donde no sembró?
Este hombre está diciendo una sarta de mentiras sobre el Señor Jesucristo para justificarse. Porque el Señor Jesús no puede ir a recoger a un lugar donde no sembró. ¿Sí? Y el Señor Jesús, bueno, si sabes que yo recojo donde no sembré, por lo menos hubieras llevado el dinero a un banco y te hubieran dado los réditos y yo hubiera tenido un beneficio. Pero no lo hiciste así. Mal siervo. Y ese se quedó fuera. ¿Sí? Así que el talento nos habla de un peso que tenemos que llevar nosotros. Cuando usted le habla a una persona de la palabra de Dios, ahí está poniendo en práctica todo esto. Ninguno de los siervos aumentaron sus riquezas para ellos con lo que el Señor les dio. Todo fue para el Señor. Y Dios ha dado talentos de muchas maneras. Veíamos las veces pasadas que cada uno de nosotros tenemos algo especial de parte del Señor. Y esto a modo de como un testimonio, ¿sí? Todos nosotros sabemos quién fue Elvis Presley. ¿Sí? ¿Saben? ¿Sí? Elvis Presley fue un hombre que de jovencito, su familia era una familia cristiana. Si no me equivoco, su familia fue de la iglesia bautista o metodista, pero más fue bautista. Entonces, su papá parece que fue pastor y ministraban en una de las iglesias. Y él recibió un don muy grande. Él tenía la facilidad de tocar los instrumentos y de poder cantar. Entonces, él empezó a cantar en la iglesia y cantaba muy bonito todos los himnos de ese tiempo. ¿Sí? Y ese don lo empezó a desarrollar dentro de la iglesia, así como los que tocan aquí con los levitas y el que toca un instrumento y el que sabe cantar y el que sabe pues dirigir la alabanza y eso, ¿no? Es un talento que Dios les da para el servicio del Señor. Y si no lo desarrollan, pues ya el Señor, ¿verdad?, dará el pago, dice. Y entonces Elvis Presley siguió creciendo y cuando empezaron a conocerlo, que él cantaba muy bien, le llegó un hombre con un contrato millonario para que hicieran una gira en estadios, en auditorios, y que él cantara para la gente. Y saben, él aceptó, dejó la iglesia y se dedicó a cantarle a la gente, al mundo. Pero junto con él se fueron 3 hombres que también eran parte del coro de la iglesia y cantaban muy bonito, 3 hombres. Y también se llevó 3 mujeres de color que cantaban, y esos eran el coro de él. Así donde él se presentaban, siempre se presentaban esos 3 hombres y esas 3 mujeres. Y también les pagaban mucho dinero a ellos. Y en todo este caminar de Elvis Presley, todos sus éxitos, sus canciones que tocó en el mundo, pues pasó lo que tenía que pasar. Se olvidó de Dios, empezó a beber las drogas y todo lo que el mundo puede ofrecer. Y ya en las últimas partes de su vida, el final que se acercaba, dice que en uno de los últimos de los conciertos que tuvieron, una de las mujeres que era la corista, al terminar el concierto fue a verlo a donde él estaba
Y se acercó llorando y le dijo que ella estaba enferma, que a lo mejor ya ella no podía continuar en el coro porque estaba mala, tenía cáncer de senos. Y eso le impactó mucho a Elvis Presley. ¿Y sabe qué fue lo que hizo él? Juntó a todos sus músicos, juntó a los otros del coro y los llevó a su camerino. E hizo una rueda y puso a la mujer en medio y él dijo, yo voy a orar por ti para que Dios te sane. Y se puso a orar por la mujer. ¿Y sabe qué fue lo que sucedió? Que esa mujer sanó del cáncer. ¿Cuál era el don de él? ¿Cuál era el talento? Dios le había demostrado a Elvis Presley que aún en medio de lo que él estaba haciendo, Dios lo iba a respaldar siempre. Quizás con esa oración que él hizo sobre esa mujer que fue sanada, él volteara su vida y se encaminara hacia Dios nuevamente. Pero no lo hizo. Siguió su caminar normal como siempre. Pero la mujer se alejó y siguió a Dios. ¿Y él saben cómo terminó? Se dice que, bueno, una sobredosis de droga, un infarto y se acabó Elvis Presley. Ese fue el talento desperdiciado. Pero hasta lo último Dios quiso estar con él. Y no se espante, ¿verdad?, que Dios haga cosas maravillosas aún estando en pecado. Lo único que Dios quiere es regresarnos. Que veamos que Dios está con nosotros y regresemos. Por eso nunca debemos de perder la fe y de perder el camino. Dios siempre va a estar con nosotros. Para que podamos siempre hacernos esta pregunta: ¿cómo esperamos el regreso del Señor? Terminamos con esta cita de Apocalipsis 22. Dice la palabra de Dios en el versículo 12: he aquí yo vengo pronto, presto, he aquí yo vengo presto. Y esta palabra presto está en tiempo presente, no está en tiempo futuro, yo vendré pronto. No, he aquí yo vengo pronto. Fíjense cómo está diciendo: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según fuere su obra. He aquí yo vengo pronto. ¿Qué está diciendo? He aquí voy a hacer mi arribo. He aquí yo me voy a presentar. He aquí yo vengo sin demora. He aquí me voy a presentar súbitamente. Cuando nadie lo piense, en un abrir y cerrar de ojos, Él llegó. He aquí yo vengo pronto. Y aquí lo está diciendo ya en la parte final, en lo último del Apocalipsis. He aquí yo vengo pronto. Así, repentino, rápido, súbitamente. ¿Para darle qué? El galardón, el premio a cada uno. Mis hermanos, la palabra de Dios dice que la iglesia es la esposa. Y cuando el Señor Jesús venga, ¿a dónde va a llevar la esposa? Con el Padre, para celebrar las bodas del Cordero. ¿En la casa de quién? Del Padre. ¿No es maravilloso el Señor? Así que no claudiquemos jamás, ni nos sintamos que no vale la pena caminar. Yo
Predicábamos una vez, podemos sentirnos cansados, y sí es cierto, a veces nos cansamos, es natural, el cuerpo se cansa. Pero nuestra mente que esté siempre presente con Dios. Vamos a orar y dele gracias a Dios pensando en esto. Que nuestra mente se cambie a no estar pensando en la tribulación, en esto, en lo otro, sino pensar, Señor, amo tu venida. Sé que estamos prontos, Señor, de que tú vengas. Queremos ser útiles, Señor. Queremos seguir caminando. Queremos seguir adelante. Gracias, Padre bendito. Te damos gracias por esta palabra tan maravillosa, preciosa, Señor, que nos has dejado. Gracias por tu palabra y que cada corazón podamos, Señor, empujar, seguir adelante, Señor, en tu camino. Te alabamos y te bendecimos, te alabamos y te glorificamos. Espíritu Santo, guíanos, siempre está con nosotros. Gracias, muchas gracias. Bendice a cada uno de tus hijos, Señor. Bendice a cada uno de tus hijos en el nombre del Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Padre. Gracias. Gracias, Jesús, por tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Antes de despedirnos, quiero comentarles, posiblemente, si Dios presta vida, no sé, vamos a afinar detalles, pero quiero comentarles, a lo mejor en unos 15 días, vamos a celebrar el bautismo de Ruth. Vamos a ver, pues que no estén tan crecidos los arroyos, ¿verdad? Por las lluvias, o buscar un lugar idóneo para hacerlo. Si hay alguien que falte de bautizarse, pues vamos a hacerlo, ¿verdad? Si alguien quiere repetir, están en su derecho. Confirmar, ¿sí? No es malo, es bueno, ¿sí? Acuérdense que el pueblo de Israel pasó el Mar Rojo y dice ahí todos fueron bautizados. Y después pasó el río Jordán y otra vez fueron bautizados, rebautizados, ¿verdad? Así es de que piensen, y a lo mejor en unos 15 días, ¿sí? Vamos a celebrarlo, vamos a hacerlo, que Dios preste vida para eso. Vamos a levantar nuestras manos y recibir la bendición del Señor. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión de su Santo Espíritu sea con todos nosotros desde ahora y para siempre. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.